Hola, anteriormente habíamos estado hablando acerca del horizonte tardío, los incas. Ahora vamos a hablar acerca de las culturas indígenas en la actualidad. Fruto de su larga y rica historia, el Perú está formado en la actualidad por múltiples culturas. De sus 25 millones de habitantes, más de 8 son indígenas. Existen en el territorio 65 grupos étnicos, algunos de los cuales tienen una antigüedad de más de 15.000 años. Entre los principales grupos que hoy habitan el país figuran los quechuas, aymaras, aguarunas, ashánicas, chipibos, jíbaros, machilingas, yaguas y campas, entre otros. Todos ellos encierran un mundo lleno de historia y de riqueza cultural. La vida en estrecho contacto con la naturaleza. Los pueblos indígenas han vivido siempre en estrecho contacto con la naturaleza. Tanto su vida social como laboral se afirmó desde sus orígenes en el respeto por el medio ambiente. Esta tradición naturalista se mantiene en la actualidad y se manifiesta tanto en la vida cotidiana de los indígenas como en sus expresiones artísticas y artesanales. Embarcación en el lago Titicaca. En la actualidad los indígenas de este lago, cuna de los mitos incas, utilizan para navegar y pescar las mismas embarcaciones de totora y aparejos que sus antepasados. Niños indígenas. La cuarta parte de la población del Perú está compuesta por etnias indígenas. A pesar de la presión de la cultura blanca, los principales grupos conservan sus hábitos y creencias y su identificación con la naturaleza. Situación lingüística. A pesar de haber sido desplazadas, muchas de las lenguas originales indígenas pudieron sobrevivir e incluso algunas de ellas han logrado finalmente ser reconocidas por el Estado. El lenguaje representa un factor fundamental en la identidad cultural de todos los pueblos del país. Por ello, diversos sectores de la sociedad luchan y velan por su conservación y mantenimiento. Derechos indígenas. El Estado peruano reconoce la existencia de los pueblos indígenas peruanos como personas jurídicas de rango constitucional y de derecho público interno. El término pueblos indígenas peruanos comprende las diferentes denominaciones que los propios pueblos usan para sí mismos: quechua, aymara, aguaruna o asháninca. A pesar de la riqueza de su cultura y de su historia milenaria, la mayoría de los derechos de estos pueblos son hoy en día poco respetados. Muchos de ellos viven en condiciones de extrema pobreza y son víctimas al mismo tiempo de la discriminación en su propio país. A pesar de haber sido despojados de sus derechos originales, han podido sobrevivir y ahora están organizados en federaciones que reclaman una mayor atención de sus necesidades por parte del Estado. Mujer aymara con su hijo. Los indígenas andinos conservan sus vestimentas tradicionales y ciertos hábitos, como el de llevar los niños pequeños sujetos en la espalda. Escuela en la selva amazónica. La instrucción escolar de la población indígena ha sido reconocida como un derecho constitucional por el Estado. Los indios peruanos en la actualidad siguen, como sus antepasados hace muchos siglos, realizando sus ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra, y al Inti, el Padre Sol, según sus antiguos ritos. Los indígenas de la selva. En la selva habitan muchas culturas, algunas de las cuales cuentan con muy pocos representantes, que coexisten y conservan sus antiguas tradiciones. Entre ellas destaca la cultura de los asháninkas, que vive en la selva central. Su alimentación procede de la recolección de frutos y de la agricultura. Siembran principalmente yuca, con la cual elaboran el masato, que es la bebida tradicional. También se dedican a la caza de animales como la sachavaca y a la pesca y a la captura de charapas, de las cuales aprovechan su carne y sus huevos. Cocinan en olla de barro y su indumentaria está compuesta por una túnica larga llamada kushma.
Los náhuatl. Son en la actualidad 240 personas y sin embargo pertenecen a una de las 4 familias lingüísticas más numerosas de la Amazonía. Desde hace aproximadamente 100 años han vivido en relativo aislamiento. Esto es debido a los problemas que experimentaron a fines del siglo XIX, cuando tuvo lugar en el Perú la fiebre del caucho, y fueron capturados por los caucheros, quienes los esclavizaron y sometieron a duras condiciones de trabajo. En 1984 decidieron establecer contactos con gente de otros sitios, pero se enfermaron de gripe y una fuerte epidemia acabó con muchos de ellos. Manifestación indígena. Los pueblos autóctonos luchan por el ejercicio efectivo de sus derechos. Niños de la etnia Yawa, cociendo yuca. A pesar del reconocimiento de sus derechos, las dificultades en la comunicación han obstaculizado la integración de los indígenas amazónicos en la moderna sociedad peruana. Sus medios de supervivencia proceden en general de su entorno natural.